Ay, qué bien. Hola. Ay, Romina, lo has conseguido. Bien, bien. Me alegro. Te veo muy bien. Espero que te encuentres mejor. Vamos, ahí vamos, ¿no? Ay, qué bien. Me alegro que hayas podido solucionar los temas de la plataforma. Está aquí también Esther de Babo Yoga, Clara. Y nada, con Romina nos hemos estado escribiendo porque ha tenido. Si no te importa que comparta, has tenido una cirugía, te han intervenido, has tenido luego problemas con esto y encima estabas intentando entrar a la plataforma y no había manera. Y nos hemos estado escribiendo a ver cómo podías entrar y me alegro de que hayas podido. Y aquí estamos hoy. Entonces, bueno, Romina, te presento. La pantalla con el logo de yoga, esta es Esther. Nos conocimos en mi curso Anatomía Aplicada al Yoga. Y está también Clara hoy, que me ha dejado muchas preguntas sobre la sesión que corresponde a la reunión de hoy sobre rodillas. ¿Vale? No sé si normalmente aparece también Carolina, que se conecta con el móvil camino a su estudio de yoga y luego abre su pantalla. Entonces, no sé si ahora aparecerá por aquí. Entonces, hoy vamos a revisar el módulo sobre rodillas sensibles. A ver que alguien, Clara va abriendo su video a lo mejor. Ahí estás. Hola Clara, qué bien verte. Mucho mejor así. Muy bien, entonces tenemos poquitas preguntas sobre el tema de las rodillas, así que vamos a hablarlo. Lo que surja me lo vais comentando aquí para aprovechar el tiempo. Y después, como creo que no ocuparemos mucho tiempo con vuestras preguntas, si se me ha ocurrido que podíamos hacer un poco una dinámica de grupo para ir practicando lo que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Entonces os adelanto y Romina, aunque no hayas estado, no te preocupes, no es difícil, no es una prueba, no, no. El primer módulo iba sobre cómo hablar con los alumnos, cómo hacer una entrevista inicial, cómo preguntar sobre lesiones y estas cosas. Y pensé que como nos sobrará tiempo, podemos practicar entre nosotros hacer este tipo de preguntas. Y entonces esto, tanto si podemos hablar de las lesiones que tenemos de verdad o si no tenemos nada, nos inventamos algo para que la otra persona pueda practicar. Tú tienes un montón, dices. Tú vas Yo a... las puedo regalar todas, se las regalo. Y entonces así podemos practicar la parte de la entrevista y luego vale, con esta información, ¿qué hago? Y pensar un poco en voz alta qué le propondría a esa persona. Mira, ahí llega Carolina. ¿Qué más? Esther dice, estoy haciendo el curso esta vez con un poquito de retraso, pero la semana que viene seguro estoy al día con todo. Muy bien. Vale, entonces vamos llegando. Bienvenida Carolina. Ya les he explicado a todos que estás con el móvil, caminando. Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Muy bien. Claro, empezamos entonces con tus preguntas. Me has mandado varias. Entonces, la primera pregunta, creo que encontraste tu propia respuesta, pero la vamos a hablar. Dices, para proteger las rodillas, ¿cómo sería la forma? Ah, no, perdón, estoy leyendo al revés, porque en la plataforma me salen de la última, tengo que ir atrás y me las apunté al revés. Espera. Dices, tengo una duda. En el vídeo indicas que hay que evitar la hiperflexión de la rodilla y en los apuntes también se indica que no hay que hiperextender la rodilla, hay que evitar ambos, hiperextender o hiperflexionar. Hay que evitar ambos, hiperextensión e hiperflexión. Y luego dijiste que en el siguiente vídeo ya viste que sí, que se evitan ambos. Entonces en la rodilla la hiperextensión y la hiperflexión es el final del rango de movimiento de la articulación. La articulación tiene ese rango de movimiento, flexión, extensión.
Entonces, cuando vamos al final del rango de movimiento en extensión, por ejemplo, ahí la rodilla es un poco vulnerable, sobre todo cuando una persona tiende a ser hiperlaxa, muy flexible. Y aunque realmente no creo que sea lesivo en yoga mantener la rodilla en hiperextensión, lo que fomenta es un mal hábito postural que impide activar la musculatura de las piernas, ¿vale? Tú si estás de pie en una postura de yoga y microflexionas la rodilla, de repente tus músculos se despiertan porque tienen que actuar para estabilizar la articulación. En el momento que mantienes la articulación completamente extendida, tus músculos ya no tienen que intervenir tanto porque estás descansando en el tope óseo, en el tope articular óseo, ¿vale? Entonces, o sea, microflexionar la rodilla es importante en todas las posturas, ¿vale? En las que tenemos la pierna en extensión o la rodilla en extensión, ¿vale? Tanto de pie como sentado, y es especialmente beneficioso para personas que tienden a la hiperlaxitud porque les enseña a utilizar la musculatura y empiezan a reconocer cómo es la sensación de la activación muscular, porque muchas personas que tienden a la hiperlaxitud no saben reconocer la activación muscular, es una sensación muy extraña para ellos. Entonces es una manera de que empiecen a reconocerla y ver que esto es el buen camino comparado con cuando descansan en la articulación, que sienten menos, pero sienten más estabilidad. De hecho, esa conversación la tuve con una niña de 8 años, que allá os hablé de ella y me hizo mucha gracia porque, bueno, me gusta mucho hablar, pero describía cosas que percibía en su cuerpo con muchísima precisión y decía, claro, cuando bloqueo la rodilla no siento nada, me siento súper estable. Cuando la flexiono un poco, de repente siento más las piernas y no me siento tan segura y estable. Yo le decía, sí, y es esto que queremos para que tu cuerpo se habitúe. No sé si me entendió, pero esa es la idea, ¿vale? Romina pregunta si esto es lo mismo en Tadasana. También sí, sí, porque es un hábito postural. Las personas que tienden a bloquear las rodillas lo hacen siempre cuando están, no sé, cuando estás en el supermercado esperando a que te atiendan, estás en cola, pues bloqueas las rodillas. Cuando esperas el autobús, bloqueas las rodillas. Yo antes lo hacía, o sea, cuando empecé con el masaje Rolfing es cuando me di cuenta que hacía esto también. Y además me apoyaba más en los cantos externos de los pies y era muy cómodo. Trabajaba además en esa época en una tienda de dependiente, me pasaba el día así en el canto externo de los pies apoyada con las rodillas bloqueadas y podía estar de pie un montón de tiempo. Pero para el resto de la postura no es bueno porque es un patrón muy rígido y poco realmente adaptable al movimiento y creo que hasta sientes un poco menos en tu cuerpo en general. ¿Vale? Y luego la hiperflexión es el movimiento contrario y ahí depende un poco de la persona y su cuerpo. Hay personas que ese movimiento no les produce ningún tipo de molestia y pueden. Y hay personas que sí que notan compresión en la parte posterior de la rodilla, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos crear un poco más espacio. Entonces, cuando cerramos del todo la articulación de la rodilla, pueden pasar dos cosas. Podemos notar molestia en la parte de detrás de la rodilla, como un poco de compresión, o podemos sentir tirantez en la parte frontal de la rodilla, ¿vale? A veces personas me comentan en Virasana, Sutta Virasana, tumbados en el suelo con las rodillas totalmente flexionadas, que sienten molestia en la parte frontal de la rodilla. Es porque estamos llevando la articulación a su máximo rango de movimiento. Entonces ahí se puede como aflojar un poco. Sí. Pero si no molesta, yo no tengo nada en contra, es simplemente trabajar con las sensaciones. Queremos evitar sensaciones molestas y malos hábitos, digamos, en las articulaciones, porque queremos que duren más con menos problemas y más la rodilla. Vale. Bienvenida Lucía, creo que está conectada ahora Lucía. Bien, entonces, continúas, Clara, con la siguiente pregunta que es, quisiera saber si hay rodillas sensibles o lesiones de rodilla
Ah, perdón, es que lo voy a redecir. Básicamente es que quería saber si cuando hay rodillas sensibles o personas con lesiones de rodillas, si las posturas de cuadrupedia o hacer movimientos en cuadrupedia son convenientes o no. Quizás sean posibles si no hay dolor o si se puede poner una manta debajo de la rodilla. Y también otras posturas como Anjaneyasanas. Vale. Entonces, estas posturas en las que descansamos el peso sobre la rodilla duelen, pero no a todo el mundo. Y no es necesario que haya una lesión en la rodilla porque estas posturas sean dolorosas. Es simplemente que estamos apoyados encima de la rótula, ¿vale? Y la rótula es muy superficial, no tiene mucho recubrimiento de tejido que lo pueda proteger, ¿no? Entonces a esto le tienes que sumar el grosor de la esterilla y el suelo que hay debajo. No es lo mismo con un suelo de madera que con un suelo de mármol, ¿vale? Y dependiendo también la esterilla, si son 2 milímetros, 5, ¿vale? Entonces estos factores van a hacer que sea más o menos doloroso y hay personas que tienen más sensibilidad que otras. Entonces ahí sí hay que poner algo acolchado debajo para no sufrir porque ese dolor no se va a ir, es simplemente que el hueso está presionando contra una superficie dura. ¿Vale? También se puede hacer la postura mucho más difícil y elevamos las rodillas al suelo para que no toquen en cuadrupedia. Eso hace trabajar más los abdominales, pero es más duro. Y eso también, esa sensibilidad le pasa a personas que tienen en el sacro, en la columna, que tienen lo voy a decir así de forma sencilla, pero que tienen los huesos que sobresalen más. Es decir, hay personas que en el sacro tienen el resto de las apófisis espinosas como más prominentes o que en la columna sus apófisis espinosas son más prominentes y entonces cuando se tuman en el suelo les duele, ¿vale? Entonces ahí también hay que poner una superficie más acolchada y si hacemos ejercicios de los que tienes que rodar hacia atrás y volver a subir, pues contar que hay que buscar un soporte extra para que no les duela, porque lo que les duele es simplemente el contacto de ese hueso con el suelo. Y no tiene que ver con una lesión necesariamente, sí. Y si hay lesión y no le duele, estar sobre la rodilla no es perjudicial, si no hay dolor. No, si no hay dolor, no. Sí. Sí, normalmente las lesiones de tipo articular producen dolor. Sí. Te limita mucho el movimiento o no puedes de repente agacharte y ponerte de pie, ¿no? Los problemas de meniscos y la artrosis, la rodilla de repente se te bloquea, no puedes extender la pierna, no te puedes agachar y la persona ya lo sabe. Entonces, para ese tipo de persona, pues ya lo mejor sería una práctica de yoga con más soporte, tipo una silla, algo que no tengan que hacer estos movimientos de bajar al suelo con todo el rato. Sí. Y entonces, ¿qué más? Y luego me preguntas sobre la postura de meditación, que dices que te pasa lo contrario de lo que explicaba en el vídeo, que es que empiezas a notar sensibilidad en la parte externa de la rodilla en vez que en la parte interna y preguntas si podría ser que se sobreestire el ligamento colateral externo. Esa es buena pregunta. Entonces, esto normalmente no es asociado con el ligamento colateral externo. O cuando hay una lesión del ligamento, duele básicamente siempre, no solo en posturas concretas. Esto probablemente tiene que ver con el tensor de la fascia lata. Y ahora os explico. Entonces, tendrías que probar de hacer los ejercicios con las pelotas de tenis o con un foam roller en el lateral de la pierna, lateral externo de la pierna, sobre todo a la altura de la cadera, y luego si quieres bajando por la cintilla iliotibial, que duele bastante, y ver si este masaje, si al aflojar esos tejidos blandos, luego en la postura de meditación no notas esta tirantez. Voy a abrir la aplicación y os lo muestro, pero sí es algo que le suele pasar a personas que trabajan las piernas bastantes, gente que hace running o que correr o caminar mucho, que a lo mejor los músculos que estabilizan la cadera son un poco más tónicos
y esto crea un poco de incomodidad en la postura del loto. Vamos a ver. Vale, comparto la pantalla. Voy a agregar un poco más de músculos. Esto lo tenía aquí de otra clase. Entonces, molaría quitar aquí el brazo para verlo mejor. Entonces, ¿ves? Este músculo aquí en los libros de anatomía lo hacen ver enorme, en las personas normales no es tan grande, pero es el tensor de la fascia lata y es tensor de la fascia en la lata porque esta parte muscular es continua con este tendón que es la cintilla iliotibial y que vemos aquí la cintilla iliotibial. ¿Ves? Se inserta justo en el lateral de la rodilla y llega hasta la tibia, ¿vale? Entonces, si este músculo está tenso, porque por la actividad que haces con las piernas o incluso puede ser por la postura, pero si este músculo está tenso, descargar este músculo debería producir una descarga en toda esta cintilla y se debería notar en la rodilla externa. Entonces la manera de comprobarlo es probando, pruebas de hacerte un masaje y enseguida pruebas la postura y notas a ver si sientes algo diferente. ¿Vale? Si no notas nada diferente, posiblemente sea otra cosa. A veces si algo no funciona no hay que insistir porque no es esto. Pero eso es bastante común y suele ir por ahí los tiros. Y luego... creo que hay dos preguntas más, vale. Luego, creo que esa pregunta es tuya, Clara, porque luego había otra pregunta de Claudia que no sé si la he apuntado correctamente. Voy a ver ahora. Dice, para proteger las rodillas, ¿cómo sería la forma más segura de realizar, por ejemplo, en posturas como Malasana y Virasana? Sí, esto es de Claudia, que dice... Y me sumo a la pregunta de Clara también sobre las posturas en 4 apoyos. En estos casos, colocando algo que amortigue como manta o almohadones, ¿es suficiente o es conveniente evitarlas? Vale. Entonces, Claudia dice, ¿cómo sería la forma más segura de realizar Malasana y Virasana? Entonces, tenemos que ver más seguro según la persona. Tenemos que ver. Entonces, primero que no haya dolor. Si es una persona que tiene las rodillas perjudicadas ya y lo sabemos, entonces Malasana, no hace falta ir tan a fondo, ¿no? Hay varias maneras de practicar Malasana. En yoga solemos hacerlo con los pies completamente planos en el suelo y el culo, por decirlo así, la pelvis, casi tocando el suelo también, como en una sentadilla como muy profunda. Ahí no hay mucho trabajo de músculos, hay mucho trabajo de flexibilidad articular. Y entonces para personas que las rodillas las tienen un poco sensibles, evitaríamos esta hiperflexión de la rodilla y elevaríamos la pelvis más. Entonces no ir tan a fondo, es como más una sentadilla, ahí la musculatura trabaja mejor y esto y no requiere de tanta flexibilidad. Aparte trabajas más tono. Entonces ahí también otra cosa que podemos cuidar es que la punta de los dedos miren hacia afuera y no hacia adelante y que las rodillas miren en la misma dirección que la punta de los dedos, que no haya una torsión de las rodillas respecto a los pies. A veces en clases como muy puristas de anatomía nos piden poner los pies paralelos entre sí, y en esta postura de sentadilla súper profunda. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad ni la flexibilidad de alinearse de esta manera. Aparte, la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral, está diseñada para que nosotros caminemos con las rodillas un poco hacia afuera, no hacia adelante, ¿vale? Entonces, cuando vamos a una postura de cuclillas profunda, mejor dejar que los pies se abran un poquito y sobre todo que las rodillas vayan en la misma dirección de los pies. Si somos muy flexibles ya podemos poner los pies paralelos si nos apetece, pero para la mayoría de las personas yo
cuidaría esta parte. Y luego la otra pregunta, la otra postura que comenta Claudia es Virasana. Virasana es otra postura súper profunda. Supta Virasana, tumbados en el suelo, con las rodillas cerradas, los talones debajo de las nalgas. Y no todo el mundo tampoco accede a la postura completa sin soporte. Entonces, yo Virasana, dependiendo de la persona y lo que siente en su cuerpo, la practicaría con soporte, como un bolster que apoya bien todo el tronco, el sacro o la parte superior del sacro, para que el ángulo de la rodilla, o sea, para que el cuerpo no esté completamente plano encima de la rodilla doblada, ¿vale? Porque lo que pasa es que en esa postura tenemos que tener mucha rango de movimiento en extensión de cadera, es decir, con la pelvis en retroversión. Los cuádriceps están en una posición súper alargada porque los cuádriceps cuando se contraen extienden la rodilla. Cuando la rodilla está en flexión con la cadera en extensión, esto es lo más largo que el cuádriceps puede ponerse y no tendemos a tener los cuádriceps tan largos. Entonces esto normalmente causa sensación de tirantez en la parte frontal de la rodilla y ayuda si ponemos unos soportes para no poner tanto, digamos, estrés sobre los cuádriceps. Y si estresamos los cuádriceps, estamos estresando la articulación que gestionan. Entonces, esta es otra cosa que veo frecuentemente. Las personas intentan entrar ya en la postura completa sin una preparación previa y no es una postura de fácil acceso a la mayoría de personas. Vale, ¿qué más cositas? Os voy a mostrar los cuádriceps en la aplicación y luego os voy a mostrar una imagen, voy a buscar una imagen en Google para que os quede claro lo que os estoy queriendo decir, ¿vale? Entonces, a ver, cuádriceps son estos, ¿vale? Y siempre, sobre todo en las el inconveniente de las aplicaciones de anatomía es que no tienen la precisión de los dibujos que encontramos en los atlases anatómicos. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Alguna vez tener un atlas vale la pena. Porque pasa esto. En la aplicación te dice, ok, estos son los músculos cuádriceps. Bueno, pero los músculos cuádriceps también no acaban por encima de la rótula. Los músculos cuádriceps, el tendón muscular continúa a nivel de tejido, no solo de tejido conectivo, el tendón muscular continúa y llega hasta la tibia, se inserta en la tibia. Esta porción del tendón de los cuádriceps que está por debajo de la rótula se llama ligamento, a ver si lo estoy diciendo bien, creo que se llaman ligamento rotuliano. ¿Vale? Pero no es separado del tendón de los cuádriceps. Esto es como una definición un poco más técnica porque un ligamento une hueso con hueso y los tendones unen músculos con hueso, pero no son estructuras separadas, ¿vale? Es todo uno y dentro de esa estructura tenemos englobado, encapsulado la rótula. Entonces este concepto es importante entenderlo porque cuando ponemos la rodilla en la postura de Virasana, claro, toda la carga de esta postura, muchas personas notan tensión aquí y es porque toda la, digamos, la tensión de la forma, de la postura, de la carga mecánica sobre la rodilla se deriva a lo que es el tendón distal, es decir, más lejano de la cabeza, que es el tendón rotuliano, pero realmente es o sea, el ligamento rotuliano que en realidad es el tendón de los cuádriceps, ¿vale? Entonces, cuando tenemos dolor en esta parte frontal de la rodilla, tenemos que ver si realmente viene de aquí, ¿vale? Y ahora os voy a buscar una foto en Google cualquiera de la postura para que lo podamos visualizar.
Vale, yo creo que con estas fotos tenemos suficiente. Voy a compartir lo que me ha salido en Google en las primeras imágenes. Vale, entonces normalmente yo he visto que las personas tienden a querer entrar en la posición completa sin preparación previa, y aquí tenemos mucha flexión de rodilla y mucha extensión de cadera, ¿vale? Y justamente el cuádriceps flexiona la cadera y extiende la rodilla. Por tanto, cuando nos ponemos en esta postura es un súper estiramiento de cuádriceps. Y como somos sedentarios y nos pasamos el día sentado, lo normal es que el cuádriceps esté acortado. Entonces, mejor con bolsters, que no haya tanta presión, o sea, que el músculo no esté tan estirado, porque cuando está en una posición tan alargada, es muy normal que empiece a dar síntomas o molestia en la parte frontal. ¿Vale? Entonces, cuando usamos soportes, ayudamos a que el cuerpo se acostumbre de a poquito a la postura. ¿Vale? Y aparte que aquí vemos muchas personas con las lumbares despegadas del suelo, aquí más. Claro, eso es falta de flexibilidad a nivel de extensión de cadera. Entonces es súper incómodo mantener la postura de esta forma. Es muy incómodo. No creo que es el concepto de la postura, mantener las lumbares en esta posición. Por eso nos ayudamos también con soportes. ¿Vale? Porque la otra parte del cuerpo que molesta son las lumbares, aparte de la rodilla. ¿Vale? Y también para las personas que les molestan, bueno, si usamos bolsters no hay tanta carga, tanto peso en la articulación de la rodilla. No deberíamos notar tanta compresión en la parte posterior de la rodilla, pero si la hay, podemos probar con doblar un cinturón de yoga, introducirlo en la corva para descomprimir la articulación y ver si con esto sentimos alivio, ¿vale? Que el alivio debería sentirse de forma inmediata. Estoy viendo la pregunta de Romina. Podríamos probar primero una rodilla, luego la otra y así poco a poco la postura final también es otra opción. En vez de que con la pierna en extensión, con la rodilla doblada, el pie apoyado en el suelo, que es totalmente mucho más amable para la rodilla, y ahí sí que se nota un estiramiento. Yo lo noto hasta más profundo a nivel de estiramiento de cuádriceps cuando he probado esta variación. Vale, pero sí. Esto es como yo gestionaría estas posturas, sobre todo para personas que tienen problemas en la articulación de la rodilla. Hola Carolina, ahora te veo. Sí. Vale. Esas son todas las preguntas que me habéis dejado dentro de la plataforma. No sé si tenéis alguna más que me queréis comentar ahora. Vale, veo ahora tu comentario, Romina, que es lo que haces cuando estás dolorida. Vale, entonces, no sé si tenéis más preguntas o comentarios sobre rodillas o posibles adaptaciones que usáis. Adelante, Clara. Creo que yo te había puesto algo ahí, pero creo que ya me contestaste, como que acabas de decir, que si tenemos los cuádriceps o los isquiotibiales muy tensos, eso también puede provocar el dolor de la rodilla, ¿no? Entonces, a veces es mejor, como siempre decimos, que cuando hay dolor de rodillas o lesión, hay que fortalecer. Primero quizá hay que estirar y luego fortalecer. Sí, los dos. O sea, la frecuencia depende de la persona y sus hábitos. Hay personas que tienden más a estirar, no hacen nada de tonificación, y hay personas que tienden a hacer más tonificación y muy poco estiramientos. Entonces, equilibrio. Sí, equilibrio, sí. Porque las personas con mucho tono en las piernas ya al doblar las rodillas sentirán compresión, no pueden hacer o sea, el loto, no, se olvídate del loto, pero sukhasana, la postura fácil, o sentarse sobre los talones con las rodillas hacia adelante, como virasana sería, sentirán más compresión alrededor de las rodillas. No sé si os ha pasado a vosotras. Yo soy de las que siempre he hecho yoga y estiramientos y nunca nada físico, y desde que empecé a hacer más trabajo de tonificación, de repente he perdido flexibilidad, y también cuando doblo la rodilla en según qué postura me la noto más porque tengo más tono muscular y esto me resta un poco de
flexibilidad ahí alrededor y entonces voy con cuidado. Ahora no me acuerdo, pero en Ashtanga una postura de medio loto, ¿no? En la que de pie te coges una pierna en medio loto, coges el pie, pones el pie en la ingle contraria y luego te flexionas hacia adelante. Yo nunca he tenido problema a nivel de rango de movimiento para esta postura, pero cuando he empezado a hacer como más tonificación, al doblarme hacia adelante, noto la rodilla como más apretada, que es porque tengo más carne, más músculo ahí alrededor. Y entonces ahí hay que ir un poco con cuidado. Sí, no esperar en los mismos más que resultado, no esperar la misma forma, es simplemente respetar esta compresión y o bien cambiar un poco cómo ejecutas la postura, poner algo detrás de la rodilla para que la parte atravese algo en la parte posterior de la rodilla, la articulación se descomprima. Es una sensación muy agradable. Una pregunta, a ver si me puedes ayudar. Respecto al pinzamiento del menisco a la hora de hacer la flexión de la rodilla, es que visualizo los meniscos, de acuerdo, la tibia, el fémur, y entiendo que a lo mejor es que la rótula se desplaza, hay como, o el menisco, no logro visualizarlo, no logro entender cómo se puede llegar a producir. Sí, ahora te muestro una imagen que es muy útil. Vale, esta es una imagen muy vista por Google. En algún momento grabé algún vídeo de estas píldoras de anatomía, no sé dónde está, pero está por ahí publicada en la que hablo de esto. Entonces aquí estamos viendo los meniscos, todos diferentes tipos de lesiones de meniscos, ¿vale? Y primero tenemos que ubicarnos. Estamos mirando la tibia desde arriba, ¿vale? Y entonces, si estamos viendo la tibia desde arriba y el peroné está aquí, significa que estamos viendo la tibia derecha o la tibia izquierda de una persona. ¿Lo podéis deducir? Derecha, ¿no? Derecha, dices. La izquierda, La tibia, ¿puede ser? la tibia en el lado izquierdo y el peroné en el lado derecho, ¿no? ¿Has dicho? Sí. El peroné está aquí, Sí. la izquierda, y la tibia está en el centro, ¿vale? Y estamos viendo desde arriba. Y entonces, Izquierda puede ser. sí, a muchas personas les cuesta eso, por eso ahora en vez de decirlo, os ayuda a razonarlo, porque así lo podéis en otras ocasiones lo vais a entender mejor. Entonces la tibia siempre está en... La parte interna, perdón. La tibia siempre está en el centro y el peroné siempre está en la parte externa, ¿vale? El referente es el peroné. Espera, voy a quitar esto. Vale, el referente es el peroné. ¿Vale? Entonces, si el peroné está para afuera y estoy viendo que solo la tibia desde arriba y veo que el peroné está en el lado izquierdo, en la esquinita, a la izquierda arriba del todo, significa que estoy mirando el peroné, perdón, a la tibia izquierda. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente, pero me daba la impresión de que la tibia, que el peroné en la fotografía estaba en el lado derecho. Bueno, da igual. Ahora volvemos a la fotografía. Vale. Entonces aquí estamos viendo la tibia izquierda, Sí, porque sí. miramos a una persona de frente, pero su izquierda es la izquierda, no nuestra izquierda, ¿vale? Entonces si miro a este esqueleto de frente, su pierna izquierda es su pierna izquierda, ¿vale? Que si lo miro de frente está frente a mi derecha, no sé si me explico, pero izquierda y derecha es siempre de la persona, no desde donde lo estoy mirando. Entonces, si miro esta pierna izquierda desde arriba,
Entonces el peroné estará aquí, ¿vale? Y luego aquí tenemos la parte superior de la tibia con los meniscos. A ver si me deja volver. Voy a cambiar de pantalla, de imagen. Vale, entonces es lo mismo. Entonces estamos viendo la pierna izquierda de esa persona. Aquí está el peroné. Significa que la rótula estaría por aquí. La parte frontal de la rodilla está aquí. La parte posterior aquí detrás. Y los meniscos. El menisco interno es más grande. La superficie sobre la que descansa el fémur es más grande en la parte interna, más pequeña en la parte externa. Entonces las roturas de menisco pueden tomar muchas formas. ¿Vale? Puede ser como una fisura por aquí, puede ser más una fisura paralela con la forma del tejido, como esta, así, tiene muchas formas. En los informes médicos deberían especificar. Y aquí muestran que el menisco interno es el lesionado porque soporta más carga, pero eso habría que mirar también en la resonancia, no sabemos, seguro, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos o hasta pueden ser los dos. ¿Vale? Entonces, cuando flexionamos la rodilla no tenemos idea de lo que va a pasar aquí. La cuestión es que los meniscos tienen que ser completamente lisos y aparte tienen una forma de cuña. En su borde externo son un poco más gruesos y en el borde interno son completamente planos. ¿Vale? Entonces, cuando se rasga o se fisura, esta parte que ahora ya no es perfectamente lisa crea fricción. Cuando flexionamos y extendemos la rodilla, a veces se puede doblar un poco, una de esas esquinas se dobla, ¿vale? O esta parte suelta, no interesa que haya estas partes sueltas ni abiertas en la articulación porque crearán fricción y a veces y no podemos predecir cómo va a funcionar respecto al movimiento. A veces dan síntomas, a veces no los dan. Es decir, en la misma persona, una persona con una lesión de meniscos a veces tiene una temporada de síntomas y luego los síntomas desaparecen y hay personas que tienen síntomas de forma demasiado regular y entonces ahí es cuando se interviene, se recorta todo lo que está suelto para que no moleste y en esto consiste como las cirugías de menisco. Si la lesión de menisco es excesivamente grave, sé que los pueden quitar a los dos, pero normalmente se recorta la parte que es lesionada. Por tanto, respecto a tu pregunta, no sé, o sea, no podemos predecir en función del movimiento que hace la persona que hará su menisco, no podemos saberlo. Lo que sabemos son los síntomas, son dolor, que se suele bloquear la articulación, o sea, cuando intentas agacharte te quedas bloqueado, intentas ponerte de pie no puedes y es bastante molesto, limita la movilidad de la rodilla. ¿Tienes un alumno? ¿Eso es de alguien que conoces? ¿Te pasa? Sí, de alguien que conozco. Sí, que tenía, bueno, que tiene movilidad en las rodillas y tuvo un pinzamiento en el menisco, en una flexión. Sí. Sí, entonces si ha ido al médico, pues pondrá un poco mejor, en el informe normalmente pone cómo está la fisura del menisco y las recomendaciones. Muchas veces dejan de dar síntomas. He conocido a varias personas que esto es sintomático durante un tiempo y luego deja de serlo. Gracias. Nada. Me he emocionado cuando he visto la tibia y he dicho, desde mi perspectiva, a derecha, Claro. no he mirado ni la rótula. Sí, sí. Eso lo aprendí con la clase de osteopatía, porque el profesor se paraba mucho en preguntarnos desde dónde estamos viendo, desde delante, desde el perfil, y, y muchas personas, o sea, muchas personas no tenían, y sabes, es algo que realmente me di cuenta, hay que educar sobre esto, lo tenía yo un poco más asimilado porque no sé, pero veía que era un punto como de confusión fácil, sobre todo para personas que igual no han visto muchas tablas de anatomía y tal, y entonces siempre es bueno recordar lo que es la izquierda, derecha, delante, detrás,
encima, debajo, porque si no, tú explicas y la otra persona está viendo otra cosa muy diferente a lo que tú crees. Y va bien, porque es muy fácil confundirse. Yo a veces también cuando en consulta de masaje, cuando miro a los cuerpos de la persona delante y detrás, a veces me confundo, se giran y digo, ah, esa rodilla derecha, no, pero de delante yo estaba mirando la rodilla izquierda, ahora desde detrás me llama la atención la derecha, no es la misma, sí es fácil confundirse. Vale, ¿tenemos más preguntas sobre el temario de esta semana o lo que hemos visto hasta el momento? Estaba diciendo al principio de la reunión, para las que os habéis unido un poco más tarde, que lo que iba a proponer para no terminar tan temprano era de hacer un poco de trabajo en parejas, por ejemplo, o en grupo reducido, de jugar con el tema de la entrevista, ¿no? En el primer módulo os expliqué cómo entrevistar a un alumno respecto a sus lesiones y podría separaros en dos grupos. Yo no sé si Esther y Lucía pueden interactuar ahora, aunque sea con el audio, pero para que os hagáis entrevistas entre vosotras, breves, y para practicar, realizar las preguntas, ¿vale? Y recaudar información. ¿Vale? Entonces, las que tenéis lesiones o molestias en el cuerpo, perfecto. Las que no las tenéis, os podéis inventar algo para darle un poco de trabajo a la otra persona. Estoy bien, todo bien, se acaba demasiado pronto la entrevista, os podéis inventar algo y, ¿vale? Para que la persona que pregunta luego pueda pensar, ok, entonces, ¿cómo modifico la práctica para esta persona? ¿Vale? Y así vamos practicando. Dice Esther que no puede participar. Lucía no lo sé, no, o sea, no dice nada en el chat. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer así, a ver, Lucía dice tampoco. Lo que puedo hacer, si queréis, puedo poner a Carolina y Romina en una habitación, ¿sabes? En una sala separada, yo me quedo con Clara, ¿vale? Entonces Clara me hará una entrevista a mí y Carolina y Romina os podéis hacer una entrevista, podéis entrevistarlos las dos, o una juega a ser el cliente y la otra juega a ser la que entrevista y ya está. Igual Romina, como no sé si has tenido tiempo de repasar mucho el contenido anterior, igual tú puedes hacerle de cliente a Carolina, y ella te pregunta, tú le contestas y ya está. Y luego con esa información Carolina puede pensar qué clase, qué práctica le ofrecería. ¿Vale? Y Clara y yo hacemos lo mismo. Clara me pregunta a mí y luego con esto. Qué coñazo de alumna me ha tocado. Perdón. Tienes muchas cosas, le pasa muchas cosas en el cuerpo a Romina. Te va a dar trabajo, Carolina. Es una alumna ideal en este caso. Alumna de yoga y lesiones ideal. Vale, entonces lo que haremos, vamos a hacer, voy a ver las salas. Crear. Voy a asignar manualmente, va a ser más fácil. En la sala 1, asignar, voy a poner Carolina y Romina. Vale, entonces os voy a meter para allá y luego yo me quedo en la sala principal con Clara y Esther y Lucía. Pues, mira, ¿sabes qué? Voy a poner a Esther con vosotras dos y ella actuará como oyente solo, y Lucía se queda con nosotras y solo observa, ¿vale? Así estamos repartidas en dos grupos de 3. Y las que no pueden participar, pues pueden observar o escribir a través del chat. ¿Sí? Vamos a estar vamos a ver lo que tardamos, pero 5 o 7 minutos para hacer la entrevista y luego con la información recaudada, pues volvemos y lo compartimos. Bueno, ya está. Hasta ahora.
Perfecto, Clara. No tengo que hacer nada más, ¿no? Así, pensé que tenía que dar yo algo aquí, no. Vale. Bueno, pues lo primero que te preguntaría es si tienes alguna lesión en alguna parte del cuerpo y que señalaras dónde, más o menos, ¿no? Sí, vale, sí, yo tengo una lesión en el sacro debido a una caída que ocurrió hace 3 semanas. De ¿Vale? una caída hace 3 semanas. Sí, hace 3 semanas, aproximadamente 3 semanas, me caí cuando estaba lloviendo, mis pies patinaron hacia adelante y me caí con el sacro en el asfalto, no, pero en las baldosas de la acera. O ¿Vale? sea, que ya te ha pasado el dolor agudo, ¿no? Ya Sí, no es sesión de descanso, sino que ya se podría practicar yoga porque ya has pasado como de descanso, ¿no? Porque si fuera justo de hace de menos de 3 semanas, que sería ya descanso primero antes de practicar, quizás, ¿no? Porque es una lesión reciente y podría tener dolor agudo, ¿no? tú ahora estás sacando muchas conclusiones sin preguntarme nada. Okay. Exacto. Es que yo soy tu alumna y la información que tú Vale, ya necesitas. tengo el tiempo y la lesión. Ok, Exacto. vale. Y Preguntas abiertas. ya te he entendido, sí. Sí. ¿Y has tenido alguna lesión anterior en la misma zona o tienes alguna otra más lesión? No, en esta zona solo esto y te podría dar más al respecto, más información al respecto. Vale, entonces te puedo contar que la primera semana mucho dolor, dificultad para agacharme, descansé de la práctica de yoga una semana, volví, realicé ejercicios de flexión hacia adelante profundos, me hicieron muchísimo, o sea, me hicieron bastante daño, retrocedí todo lo que había mejorado la primera semana, ¿vale? Y entonces a la semana siguiente probé de hacer ejercicios más de tonificación, teniendo mucho cuidado de no realizar ningún estiramiento de la parte posterior del cuerpo en yoga, y ahí noté una mejora. El ejercicio de tonificación y hacer yoga siempre doblando mucho las rodillas en todas las posturas de flexión me ayudó a que no retrocediera mi proceso de mejora. Y ahora yo diría que casi estoy al 100% bien, pero aún así me gustaría tener cuidado con las flexiones hacia adelante, no vaya a ser que retroceda otra vez. Vale, o sea que te duele un poco cuando haces flexión hacia adelante. Ahora no me duele, pero como es reciente, no quiero acelerar demasiado. Quiero asegurarme que todo esto se va a reparar, ¿sabes? No quiero relesionarme con un descuido. Vale, ¿y con qué frecuencia te gustaría practicar? ¿O cuántos? ¿Un día, 2 por semana? 2 días a la semana, 2 días. 2 días, ok. ¿Y medicamento o algo estás tomando ahora o no? No, no estoy tomando nada. Sí. Okay. Y El lugar donde me duele, que tampoco me has preguntado, el lugar donde me duele es, el sacro me has dicho. me caí en el sacro y me Ah, duele ¿dónde en duele? los laterales del sacro, más en el lado derecho. En el lateral. Sí, justo en los lados del sacro, no en el centro donde me di el golpe, pero justo en los lados del Sí. hueso, en el lado derecho un poco más. Y sí, y me da miedo tumbarme boca arriba o hacer posturas como una vasana, porque justo es poner presión en ese lugar donde... Entonces, cuando me tumbo en la esterilla y me levanto, normalmente voy de lado por si acaso, o me apoyo en las manos, porque el peso de mi cuerpo sobre ahí, el hueso, a veces me sorprende con un dolor inesperado. Bueno, por lo que veo ya tienes experiencia en la práctica del yoga, no tengo ni que preguntártelo, ¿no? Sí. Y, vale, ¿alguna otra cuestión?
A nivel así de, eso es lo que más me preocupa. Otra parte del cuerpo que me suele provocar dolor, pero ya es una situación como más crónica, es las cervicales. Mis cervicales están tensas básicamente todos los días. Sí, sí, me ¿Y hay muero. alguna postura que te dé alivio? ¿Qué tipo? ¿Extensiones a lo mejor? ¿O más equilibrio y no sé, más estabilidad? ¿No mover la zona? ¿Alguna? Algo que me alivia, he notado fortalecer la zona, tonificar me alivia. Lo que realmente me hace daño es cuando duermo. No sé si es la almohada, no sé qué pasa, pero lo de dormir es lo que más me, me duele el cuello. Y Más durante, que esto, el cuello, vale. y ¿Y durante para el sacro? ¿Hay algún movimiento que te alivie más? No. aliviar, he notado que una práctica de tonificar, tipo planchas de todo tipo, me van bien, porque no hago Estabilizando la pelvis, presión. ¿no? Sí, sí, entonces tonificar detrás sin excesiva flexión o extensión. Vale, pues no sé. Como me has dicho muchas cosas, creo que no se me ocurre nada más. por Vale. preguntar. Sí, yo te he ido facilitando. Tú verás que cuando tienes alumnos y tienen ganas de hablar, te van a dar los detalles. La otra cuestión es como ir preguntando, yo te he facilitado el trabajo porque te he dado las respuestas, que es he explicado exactamente dónde me duele, en qué circunstancias que me provoca alivio, qué es lo que me preocupa. ¿Sabes? Y entonces cuando entrevistas no hay prisa, es como que yo te noto así igual, un poco nerviosa y tal, y tienes prisa de sacar conclusiones rápido, Ok, sí. y esa prisa tienes que aprender como a controlarla y manejar mejor el silencio, porque tú cuando pausas, la otra persona habla más. Si tú rellenas cada silencio con sacar conclusiones o decir, entonces es así, le quitas a la otra persona el espacio en la que te puede decir cualquier cosa que no sabes, ¿no? Incluso al principio cuando me preguntaste, entonces ya pasaste la fase aguda y ya estás bien, es como, esto tú no lo sabes, te estás sacando conclusiones sin preguntarme y si tienes una persona que a lo mejor no es muy asertiva, puede que te diga sí o que directamente, ¿sabes? Ponga un poco que no se sienta escuchada porque ya estás sacando conclusiones respecto a su proceso y no puedes saberlo. Entonces, yo cambiaría el tono de las preguntas a, vale, entonces ya llevas 3 semanas, ¿qué tal? ¿Ya has mejorado? ¿Sigues igual? Ah, has mantenido la práctica todo ese tiempo, lo has interrumpido, ¿sabes? Como sacar información sobre lo que ha pasado en este momento que es fase aguda, cómo lo ha gestionado, cuál ha sido la evolución desde el principio hasta ahora, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok. Sí, sí, tiene tela. ¿Cuánto sí tiene tela el tema de Es un arte, quitar y preguntar y que te contesten y saber escuchar, es un arte. Sí, sí. Y entonces ahora tú tienes un montón de información para ahora pensar en qué tipo de práctica me ofrecerías de yoga. Claro. ¿Tienes preguntas o algo que quieres agregar? Yo no sé, Lucía, pero yo no. No, yo lo único que se me ha ocurrido era preguntar si has ido al médico. No, no he ido porque a la segunda semana, al final de la segunda semana, empecé a notar mejora. Entonces, no, tenía una cita y la cancelé. Sí, cuando me dolía, como veía que después de 2 semanas seguía esto bastante incómodo, quería ir a ver a un terapeuta manual o un osteópata, pero es que si yo no sé lo que me pasa y me hacen un ajuste fuerte, me pueden hacer daño. Entonces pensé, antes de acudir a un terapeuta manual, voy a asegurarme de que no haya nada grave que pueda empeorar. Y en ese tiempo mejoré y anulé la cita con el médico, todo, ya está. Ya el osteópata tampoco he ido. Pues yo no solo está bueno, relacionado más con el tema, no tanto con la entrevista, sino en general. Justo ayer tuve una alumna que sufre artrosis en las rodillas y tiene entre 70 y 80 años y lleva 1 mes y medio yendo a clases.
y al principio yo tenía muchísimo cuidado con ella, porque me daba algo de miedo entre la edad y, por ejemplo, yo tenía un desconocimiento y es que no siempre la artrosis da dolor. Yo pensaba que sí o sí necesariamente que ella iba a sentir dolor en algún momento de la clase. Y entonces incluso en cuadrupedia yo decía, hasta aquí puedes, bueno, es clase grupal, pero me di cuenta de que ella no nota dolor, por ejemplo, es en cuadrupedia. Y entonces ya he dejado como que sea ella misma que vaya midiéndose. Ya no le voy diciendo, quizás tú hasta aquí, porque veo que ella tiene su criterio. Y justo ayer fue cuando propuse Malásala, la guirnalda, a todos, y entonces justamente ella hizo lo que acabas de decir en clase, bueno, tú ahora, o sea que no bajó, se quedó haciendo bastante tonificación y con lo cual estaba pues eso, contenta con esa medio sentadilla y digamos que su intuición, ¿no? Y el autoconocimiento la llevó a hacer lo correcto. Porque también la sensación que tengo yo es que no a todo el mundo el hecho, no es fácil que todo el mundo se sienta bien si vas remarcando que tiene un problema físico en comparación con los demás. Sí, Quiero no, decir que exacto, hay sí. que entender hasta qué punto remarcarlo no crea ningún tipo de problema, digamos, relacional o sí. Entonces, como que, bueno, siempre la veo sonriendo, entonces he pensado, mira, con que me parece que lo está haciendo bien, voy a ver qué pasa si yo no digo nada. Y justamente pues veo que ella tiene criterio, o sea que ella sola ya ha entendido cuándo es el momento de parar, ¿sabes? Hasta cierto punto y ya está. Muy bien. Pues tienes una alumna ideal. Sí. Bueno, también pasa lo de las personas muy mayores, son muy agradecidas. Sí. Entonces, el solo hecho de estar en grupo y de poder hacer algo es como que ya lo valoran muchísimo, ¿sabes? Entonces ella no pretende, no pide más. Y esto también me ha relajado, aunque yo sepa, ¿no? Que ella de entrada tiene unos problemas y pues ella ha entendido que puede ir relajada de que ella ya está muy contenta con el solo hecho de ir y por otro lado que ella tiene buen criterio. Sí, sí. Mira, ahora están volviendo los compañeros porque se nos acaba la hora y los he traído para acá. Entonces estamos ahora comentando la situación con una alumna que tiene Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la entrevista? Bueno, puedo participar ahora y explicarlo. Estoy fascinada. Al final, ella venía a mi centro de yoga, pero yo me voy a apuntar al suyo. Cuéntanos más. Nos has intrigado con esta Ay, introducción. bueno, es fascinante bueno, lo que ha compartido, además con una generosidad. Me ha explicado cómo empezó, por qué decidió iniciar su práctica de yoga debido a sus lesiones después de casi desde muy pequeñita, 10 años, si no me equivoco, Romina, haciendo ejercicios de gran impacto y sí. Sí, Bueno, empecé a los 3 y terminé a los 18. bueno, pues entonces más. Entendía a los 8 que habías empezado, a los 3. Y bueno, debido a esas lesiones, para continuar, en un principio he entendido que moviendo el cuerpo, porque no podía parar y sentía que no debía de parar, empezó a hacer la práctica de yoga y me ha explicado, bueno, sus operaciones y su ritmo en la práctica y bueno, es una gran profesora porque está aprendiendo a cuidarse y a través de ese cuidado personal está cuidándonos a los demás. Es que me he sentido muy cuidada, Romina, en la entrevista, Muchísimas gracias. de verdad. Pensé que digo, Dios mío, menudo ¿Qué trastorno va? la pobre Carolina. ¿Qué va? Pues muy nutritivo y te lo agradezco mucho, muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti de corazón. Bueno, pues vamos a hacer una práctica conjunta. Sí. Pues Hecho.
Que Es desde la que- cama se puede hacer una clase igual, te lo puedo asegurar. Total. Sí, perdona, Julia, di. Nada, que es un poco lo que yo ahora, Clara me entrevistó y hablé todo el rato, y luego Lucía nos habló de un ejemplo que tiene con una alumna que ya sabe lo que necesita básicamente, y eso es una suerte. Es decir, que cuando tenemos alumnos que ya se conocen bien y saben lo que necesitan, nosotros no necesitamos ofrecer muchas soluciones, simplemente acompañar sus decisiones previas, ¿no? Y no solo acompañar, escuchar, ¿no? Una de las cosas que le remarqué a Clara es que quería sacar conclusiones demasiado rápido, que eso es muy común. Es como en vez de realmente me hizo como una o máximo dos preguntas, luego hablé todo el rato yo, pero preguntas cerradas. Y entonces esto es así, ¿no? Y entonces ya lo que necesitas es spam. Es como, bueno, no lo sabes, ¿no? Entonces lo más difícil, te veo, Romina, lo más difícil es realmente escuchar y dejar al otro que hable. Si vemos que la otra persona ya te empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver, ahí sí reconducimos. Si ves que ya se regocija en la atención y se va a otro lugar que no tiene nada que ver con el yoga, la práctica y su cuerpo, hay que reconducir con preguntas o con un resumen. Entonces, si he entendido bien, en donde estás ahora es aquí porque antes has pasado por ahí y lo que te gustaría en la práctica es, y sigues reconduciendo, ¿no? Pero si te ofrecen información, tenemos que aprender simplemente a recibirla, porque ahí está toda la guía que necesitamos respecto a sus clases. ¿Vale? Y para personas que no saben, pues hay que preguntar más, pero siempre de forma abierta y tener cuidado con sacar conclusiones demasiado rápidamente, porque entonces ahí, pues, por un lado la persona no se siente escuchada, por otro lado estamos realmente no tenemos la información que necesitábamos para proponerle algo terapéutico o personalizado. ¿Vale? Eso es lo que os quería comentar para unificar todas las conversaciones que hemos tenido. Y Romina, he visto que habías levantado la mano, querías Sí, intervenir. era para decir que con Carolina me he sentido escuchada y me he sentido acompañada, que como forma parte del temario, que, que es verdad que he hablado yo por contarle mi experiencia y que ha sido súper paciente y ha estado en una escucha activa y que me he sentido bien porque sé que me ha escuchado. Qué bien, gracias por compartir. La escucha activa es muy poderosa, sí. Ujú. Sobre todo cuando estamos mal, ¿no? Cuando estamos mal necesitamos saber que nos van a poder cuidar, y el primer paso es que están prestando atención a nuestras necesidades, ¿no? Y más con el tema médico como está. Normalmente cuando vamos al médico es todo muy rápido, no nos preguntan nada. Y yo en mi consulta de masaje me acuerdo, vino un chico una vez que tenía, no me acuerdo qué le pasaba en el cuerpo, pero estuvimos hablando, o sea, habló él una hora y pensé, vale, pues esta primera sesión igual solo va a ser de hablar y me la va a pagar porque... Pero me iba así incómoda, que le voy a cobrar para que me ha hablado una hora, pero él me habló por su necesidad de ser escuchado en todos los detalles de su cuerpo, todos los puntos que él iba uniendo de lo que había aprendido de sí y que normalmente no hay cabida para ello. Y yo escuchaba atentamente porque sentía esa necesidad de contarme toda la historia de lo que le pasa, ¿no? Y no le interrumpí, ni le corté, ni dije, venga, túmbate, ¿no? Cuando estudiaba osteopatía, preguntan rápido y venga, túmbate y ya. Y le dejé, porque no sé, intuí que era como, o sentí que era como necesario para él ser recibido de esta manera, y porque probablemente no lo había sido en mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo esto para remarcar lo que está contando Romina, la importancia que es sentirnos escuchados, y eso es lo que crea luego el vínculo a la hora de trabajar juntos. Si no, ya la persona, si no se siente escuchada, no se va a implicar mucho porque dice, bueno, esta
persona no me ha escuchado, no me conoce, no sabe lo que pasa en mi cuerpo, entonces lo que me diga, pues lo pongo ahí de lado, si me parece bien lo hago y si no, hago lo que yo quiero porque me voy a cuidar o me preocupa mi situación. Mi tema favorito, chicas, son las relaciones. Puedo estar mucho rato. No sé si tenéis algún comentario final antes de dejar la sesión de hoy. Vale, entonces las que habéis estado escuchando, aunque, o sea, en ese caso, por ejemplo, Carolina, Clara, Esther y Lucía, ¿no? Que habéis escuchado, algunas de forma más activa preguntando, las otras más como observadoras. Ahora con esta información lo que podéis hacer es pensar qué haríais vosotros a la hora de proponer una práctica a la persona que habéis escuchado. ¿Vale? Entonces, con esa información recaudada, ¿qué propondríais? Dice Romina, ¿podría poner las fotos en mi Instagram? ¿De qué? ¿Fotos de qué? Puedes poner fotos, no sé de qué, de qué me estás preguntando, Romina. Ah, si estás haciendo fotos ahora, la puedes poner en Instagram. ¿Es esto? Por mí sí. A ver qué dice Carolina. Sí, pido permiso porque he sacado No, contigo hablando, después el muñequito explicando sí. y entonces, bueno, sabes que me gusta poner en Instagram cuando hacemos alguna cosilla y era para pedirles permiso a todas. Sí, por mi parte sí, sin problema. Gracias. Gracias. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Seguimos. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Julia. De nada, un placer. Gracias a todas. Un placer, Carolina. Chao, chicas. Chao.